el ejercicio que es el modelo este parcial de la parrilla de los nenes. En esta oportunidad voy a arrancar haciendo el ejercicio pensando en las posibles variables que voy a necesitar. Y nos dice que cada vez que se realiza un pedido de reserva se informan los siguientes datos. La cantidad de personas se va a estar validando que sea mayor que 0 o que sea menos 1 para terminar la carga. Así que vamos a definir cantidad de personas como entero. Podría estar teniendo una variable que sea una constante como condición de fin. Definir opción de fin como entero. Y a esta opción de fin le vamos a asignar menos 1. Nos van a ingresar la fecha y la hora de la reserva, que lo podemos estar tomando como una cadena. Fecha y hora como cadena. El tipo de reserva, que es un carácter. El tipo de la reserva como carácter. Hay una función provista llamada hayLugar, que va a recibir la cantidad de personas, la fecha y la hora, y nos va a devolver un valor lógico, es decir, un booleano, que nos va a indicar si hay o no lugar disponible. En caso de que haya lugar, tenemos que informar al cliente cuánto debe dejar en concepto de seña para confirmar la reserva. Con lo cual vamos a definir una variable seña. ¿Se acuerdan que lo que hay que mostrar al cliente por lo general está sobre una variable como real? Hay que registrar la reserva utilizando una función ya existente llamada confirmar reserva, la cual recibe como parámetro todos los datos de una reserva, y esta función no va a devolver ningún dato, ¿sí? Es decir, que es una función del tipo void. Se pide desarrollar y utilizar donde corresponde la función calcular seña, la cual, pasándole los datos que considere suficiente como parámetro, deberá devolver un valor real con el importe de la seña a abonar para una reserva en particular. B. Informar el costo de la seña más cara entre todas las reservas. Así que acá voy a estar necesitando una variable que sea seña max, que va a ser del tipo real también, donde voy a ir guardando la seña más alta que voy detectando. Y por último, informar el porcentaje de reservas de cada tipo sobre el total de las reservas procesadas. Para eso voy a necesitar contar cada una de las reservas. Entonces voy a contar la cantidad que hay a la carta y la cantidad que hay de libres. Es decir, me fijé qué datos me iban a estar ingresando y sobre qué datos voy a estar soportando la información que me piden. Quizá necesite alguna variable más, alguna constante, cosas por el estilo. Van a ir apareciendo en la medida que vamos desarrollando. Pero básicamente estas son las variables que voy a estar necesitando. ¿Qué es lo primero que vamos a estar haciendo? Perdón, vamos a tener que inicializar las variables, ¿sí? Acuérdense, ¿cuáles se inicializan? Los contadores, los acumuladores y los comparadores de máximos y mínimos. Cantidad de C igual a 0, cantidad de reservas que tenemos de carta, cantidad de L en 0, de libre, y la seña máxima. Sería, ¿no? Una vez que tenemos esto, entonces sí ya le podemos empezar a pedir los datos al usuario. ¿Qué datos vamos a empezar pidiendo? Siempre el que sea la condición de corte, ¿sí? Cuando hay una condición de corte, que no es un ciclo exacto, vamos a estar pidiendo ese dato primero. ¿Está bien? Porque si el usuario, imagínense que no tiene más, que se quiere ir y yo le sigo pidiendo, pero no, decime la fecha y decime la hora, y no tengo ya para cargarte nada más. Entonces siempre se pide aquel que vaya a oficiar de condición de corte. Cantidad de personas va a estar recibiendo. Por ahora lo voy a hacer genérico, después lo voy a estar cambiando, pero para ver un primer cascarón del problema, ¿sí? Para aquellos que no estén muy familiarizados con las funciones todavía, lo voy a hacer un poco más genérico para que se entienda mejor. Entonces, este va a ser ingresar cantidad, ¿sí? De personas. Después vamos a ver, lo vamos a estar modificando. Pero
por lo pronto, en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué lo hago así? Porque en este lugar voy a estar pidiendo la cantidad de personas. Después que a lo mejor cambio el nombre de la función, pero por ahora el lugar donde pide la cantidad de personas es ese. Entonces ahora sí, ponemos un ciclo, un mientras. ¿Por qué un mientras? No puedo poner un for, y no, porque no sé la cantidad de reservas que voy a tener. Si ahí me dice, me hagas a tener 30 reservas sí o sí, entonces sí puedo poner un for. ¿Sí? Puedo poner un do while, y no, porque quizá no haya ninguna reserva. ¿Sí? Entonces primero tengo que estar chequeando a ver si el primer valor que me ingresó no va a ser un -1. ¿Sí? Si cantidad de personas es -1, que puede ser -1 de entrada, entonces ya me tengo que ir, no tengo que procesar nada. ¿Sí? No me asegura nadie que haya al menos un ingreso de una reserva. Por ese motivo usamos un while. ¿Sí? Entonces, mientras la cantidad de personas sea distinto de la opción de fin que definimos, está bien, que habíamos definido acá -1, ¿qué voy a tener que hacer? Le tengo que pedir la fecha y la hora. Entonces, fecha va a recibir, fecha y hora van a ser tipo de datos de texto. ¿Está bien? Porque van a llevar barritas, van a llevar 2 puntos y demás. Así que podría estar usando la misma función de ingresar un texto. Y por ahora no le voy a estar pasando nada, solo por ahora. Y ahora dijimos que va a ser lo mismo, va a estar ingresando un texto. Entonces yo podría estar en este momento, ¿le puedo preguntar el tipo de reserva? Sí, pero también le puedo preguntar si hay lugar. Y en caso de haber lugar le pregunto ahí qué tipo de reserva quiere. ¿Por qué lo hago así? Para que vean que no necesariamente sí o sí tengo que pedir todos los datos juntos, ¿sí? O todos los datos al mismo tiempo. Entonces podría preguntarle, esta rutina la hizo alguien, hay lugar, que me piden que le pase la cantidad de personas, que le pase la fecha y le pase la hora. Y me va a indicar si hay lugar o no. ¿Sí? Si no hay lugar, no dice qué hacer, pero podríamos estar poniéndole a lo mejor un no hay lugar. ¿Sí? No nos cuesta nada. No hay lugar. Y de haber lugar, entonces ahí sí le podemos preguntar o pedirle qué tipo de reserva quiere. Tipo de reserva va a recibir. Por ahora voy a ponerle ingresar reserva. Ingresar tipo. ¿Sí? También la vamos a estar cambiando. Una vez que ingresé el tipo, ¿sí? Vamos a repasar hasta acá. Inicializamos declaramos las variables, definimos las variables. Las inicializamos, pedimos la cantidad de personas. Si hay reservas para procesar, una reserva para procesar quiere decir que no es -1, ¿sí? La cantidad de personas es distinto de -1. Entonces pedimos la fecha, pedimos la hora y preguntamos si hay lugar. En caso de haber lugar, de no haber lugar, escribimos no hay lugar. En caso de haber lugar, ¿qué hacemos? Le pedimos el tipo de reserva, le vamos a calcular la seña, vamos a confirmar la reserva y vamos a obtener, vamos a estar viendo a ver si esa seña es la más alta entre todas las señas que se tuvieron que se fueron dejando. Calculamos la seña, que le vamos a tener que estar pasando como parámetro. Se les tiene que pasar los parámetros que se consideren suficientes como para poder calcular la seña. Bueno, por ahora yo creo que con la cantidad de personas y el tipo de reserva me es suficiente. No necesito la fecha y la hora, por ejemplo, para calcular la seña. ¿Sí? Pues no discrimina. Si me dijesen, bueno, mira, de lunes a jueves es un precio y fines de semana es otro, quizás necesite pasarle la fecha. ¿Sí? Si de día sale un valor y de noche otro, necesitaré pasarle la hora. En este caso no me aclara nada, es todos los días lo mismo. ¿Sí? Así que no le hace falta que le pase fecha y hora como para calcular la seña. Una vez que tengo la seña, puedo ver si esa seña es la más alta. Seña max va a estar recibiendo lo que me devuelva el obtener máximo, que hicimos varios de estos. ¿Entre qué valores? Entre lo que tengo guardado en seña max y la nueva seña. Podríamos estar mostrándole ya el valor de la seña es de pesos, lo que calculamos en seña, obtenemos el máximo y ahora podemos llamar a confirmar reserva. Que dice que le pasemos los parámetros de una reserva. Para eso va a ser
la cantidad de personas, la fecha, la hora, el tipo de reserva y la seña de mando, ¿sí? Para que tengan todos los datos conformados de una reserva. Una vez que terminamos esto, ¿qué tengo que hacer? Pedir una nueva reserva. Vuelvo a pedir la cantidad de personas, ¿sí? Para poder empezar a procesar otra reserva y quedarme acá dentro del ciclo, ¿sí? Me ingresan una persona, la cantidad de personas. Si no es fin, le pido todos los datos, la proceso y ahora tengo que volver a ingresar la próxima persona porque este está fuera del ciclo, ¿sí? Le ingreso una nueva persona, si no es fin, otra vez pido los demás datos y proceso. Y vuelvo a ingresar a otra persona, ¿sí? Cuando sea -1, esto va a salir porque le va a dar falso. Y una vez que salió porque le dio falso, ¿qué tengo que hacer? Tendré que mostrar, por ejemplo, la seña más alta. Seña más alta va a ser seña max. Y tengo que mostrar los porcentajes. Ahí podemos llamar una rutina. Mostrar porcentajes, ¿sí? Y para mostrar los porcentajes, que voy a necesitar los dos contadores, la cantidad de libres. Ah, no contamos la cantidad de libres y la cantidad de cartas. Nos faltó eso. Si el tipo de reserva es igual a carta, entonces cantidad de carta recibe lo que tenía más 1. Si no es carta es porque es libre. Entonces cantidad de libres recibe cantidad de libres más 1. Este ingresar texto, ¿sí?, que tenemos acá, tanto para la fecha como para la hora, nos dicen que no hay que validarlo, ¿sí? Esa parte no se entiende muy bien, pero me dicen que no lo tengo que validar. Es decir, si me ingresan 31 de febrero, está todo bárbaro, y si me ingresan 54 de abril, está perfecto. Pero me dan, por ejemplo, que tiene un determinado formato y una longitud. Como para validar algo, les voy a estar mostrando cómo se valida la longitud de un texto. Simplemente acá voy a ingresar este texto. Lo que voy a hacer es, le voy a estar mandando un mensaje, porque como es la misma rutina para los dos, que le pongo ingresar, y el usuario no sabe que tiene que ingresar, ¿sí? Entonces le voy a mandar un mensaje, por ejemplo, ingresar la hora, la fecha, ¿sí? Y le voy a mandar la longitud que quiero que tenga esa palabra. Por ejemplo, 10, ¿sí? Pues teníamos 2 del día, 2 del mes, 4 del año. Ahí tenemos 8, más las dos barritas, 10. Y para la hora, te voy a decir, ingresar la hora. Y le voy a estar mandando, por ejemplo, en este caso, 5 caracteres. Fíjense que es la misma rutina. Vamos a hacer este ingresar texto. Hacemos una nueva función. Y esto que me va a estar devolviendo, un texto. Ingresar texto, que le paso como parámetro, recibo como parámetro el mensaje y una longitud. Entonces vamos a definir este texto como cadena. Escribimos el mensaje que me pasan y leemos la variable txt que me van a estar ingresando. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo voy a controlar. Mientras hay una función que se llama longitud, que nos va a decir cuánto mide una palabra. Yo le paso la palabra, ¿sí?, la cadena o el carácter como parámetro y me va a estar diciendo cuántos caracteres tiene. ¿Está bien? Entonces, mientras la longitud del texto que me ingresaron sea distinta de la longitud que yo le mandé por parámetro, es porque está mal, ¿no? Tendré que decirle que lo vuelvan a ingresar, que vuelva a escribir el mensaje y volverlo a leer. Y si quieren pueden agregarle un error, ¿sí? Si quieren pueden poner error para que vean cómo funciona, ¿no?
longitud ingresada, simplemente para que vean cómo funciona. Le vamos a estar mostrando al usuario la longitud de la cantidad de caracteres que puso, sí, qué sé yo. Longitud de TXT. Podemos hacer un poco más específico entonces. Necesita long caracteres. Bien, podríamos ingresar el tipo de reserva, ¿sí? Nosotros habíamos hecho una rutina en donde pedíamos, ¿se acuerdan? Un sí, un no, creo que era el ejercicio 37, que pedíamos sí o no, si nos gustaba más la Coca o la Pepsi, si era hombre o mujer, es decir, ingresábamos una letra con dos opciones. Donde tengo que ingresar el tipo, otra vez acá podría estar usando esa función, ¿sí? Si es libre o carta. Ingresar letra con dos opciones, ¿sí? Donde le voy a estar pidiendo, entonces, ingresa el tipo de reserva y las opciones son C y L. En este caso, vamos a estar devolviendo una letra que va a ser ingresar letra con dos opciones, donde recibe un mensaje, una opción 1 y una opción 2. Definimos letra, escribimos y leemos. Definir letra como carácter. Escribimos el mensaje que nos pasan y leemos sobre la variable letra que acabamos de crear. Mientras, esta es la misma función que habíamos hecho la otra vez, ¿no? La letra no sea la opción 1 y además la letra no sea la opción 2, escribir, bueno, error, también le podrían estar mostrando todo el mensaje, ¿no? Tiene que ser las opciones tal o tal. Y se acuerdan que para comparar con mayúsculas, porque acá le estoy mandando mayúsculas, tenía que convertir esta letra a mayúscula, porque si me ingresaban una minúscula me iba a dar que era distintas, ¿sí? Entonces, letra iba a recibir mayúsculas de la letra. Y lo mismo para acá. Cuando la termino de leer, por si me ingresaban en minúscula, la vuelvo a convertir en mayúscula. Y nos falta ingresar la cantidad de personas, ¿sí? Cantidad de personas, lo mismo. Habíamos hecho una opción que tenía ingresar un número, supongamos con un piso, ¿sí? Y fin. También lo pongo así, después ustedes le dan el nombre que... Para acá le mandamos un mensaje, ingresa cantidad de personas, y le vamos a pasar entonces el piso, que en este caso es 1, para mí el mínimo que me pueden ingresar es un 1, y la opción de fin, que es nuestra constante. ¿Por qué le estamos pasando esto? Porque cuando me ingresen la cantidad de personas, no quiero que sea una cantidad... ¿Cuántos vienen a comer? 0. Entonces, ¿qué viene reserva, señor? ¿Sí? Mínimo 1. ¿Sí? Pero lo tengo que habilitar porque si me ingresan menos 1, no pueden venir a comer menos 5 personas, ¿sí? Pero habíamos acordado que si me ingresaban menos 1, se iba a ir del programa. Entonces, menos 1 es una opción válida dentro de la cantidad de personas, que si bien no lo voy a estar procesando, se lo tengo que dejar ingresar para que pueda salir del ciclo. Lo ponemos este nombre, o después le dan el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Para que no sea tan largo. Lo vamos a estar devolviendo sobre una variable número y le vamos a estar pasando, va a estar recibiendo entonces un mensaje y le estamos pasando desde afuera el piso, es decir, cuál es el valor mínimo que puede tener, ¿sí? El valor mínimo, y le estamos pasando entonces la opción de fin. Definimos número, mostramos el mensaje y leemos ese número que declaramos.
mientras el número. ¿Para qué puse este ciclo? Para validar el ingreso, ¿sí? Entonces, acá adentro, ¿qué va a estar pasando? Pero le voy a estar mostrando que es un error, ¿verdad? Error. Tiene que volver a escribir el mensaje y volver a leer el número. ¿Menos 1 es mayor o igual a mínimo? No. ¿Es igual a menos 1? Sí. Error, señor. Veamos. Me ingresan un 5. 5. ¿Es mayor o igual a 1? Sí, está bien. 5 mayor o igual a 1. Verdadero. Al haber un O, todo da verdadero. Negado, falso y se va. Está bien. Menos 1. ¿Es mayor o igual a mínimo? Falso. ¿Es igual a menos 1? Verdadero. Verdadero, falso es verdadero. Negado, falso se va. Me ingresan un menos 10. ¿Es mayor o igual a mínimo? No. ¿Es igual al número? Tampoco. Falso o falso es falso. Negado es verdadero y vuelve a entrar. ¿Sí? Ahí funciona. Tiene que estar negado. Nos dicen que hay lugar. Podemos estar devolviendo un OK. Hay lugar va a estar recibiendo. Entonces, la cantidad de personas va a estar recibiendo, dijimos, la fecha y la hora. Pero no la tenemos que desarrollar nosotros. ¿Por qué la hago? Y porque si no, no puedo probar mi programa. Definir OK como lógico, ¿sí? Pero tampoco me voy a matar demasiado, ¿no? Porque la está haciendo otra, así que no sé cómo la estará haciendo. Yo simplemente OK le pongo verdadero y listo. ¿Sí? Siempre me va a devolver que hay lugar. No me preocupo. Cuando venga este código o alguien lo tenga, vendrá y lo pondrá acá, me lo dará y yo lo pondré. ¿Sí? Y ahí sí vemos, no sé cómo lo hará. Si se va a fijar una base de datos, si tiene una agendita, si tiene... No tengo ni idea. ¿Sí? Para mí, por ahora siempre es verdadero. Siempre tengo lugar. ¿Por qué? Porque si pongo que no, nada más me muestra un mensaje. ¿Sí? En cambio así yo quiero ver todo el proceso. Confirmar reserva. Le pasábamos la cantidad de personas, la fecha, la hora, el tipo de reserva y la seña. Y ya con esto me alcanzaría para ver que esté pasando bien, reserva confirmada. ¿Sí? Simplemente un cartelito, nada más. ¿Está? Siempre fíjense que coincidan los parámetros con los argumentos que están mandando, ¿no? Ahora lo chequeamos. Cantidad de personas, fecha, hora, tipo y seña. Cantidad de personas, fecha, hora, tipo y seña. Entonces, el más grande recibe dos números, ¿sí? Los compara. Si número 1 es más grande que número 2, Max recibe el número 1. Y si no, quiere decir que el más grande es el número 2. Entonces a Max le asigno el número 2. Hasta acá estaríamos con los ingresos. Hicimos todos los ingresos, hicimos el hay lugar, confirmar reserva y el máximo. Nos faltaría calcular seña. ¿Está mal si yo declaro longitud de fecha igual a 10 como una constante? No, no está mal. ¿Sí? Está muy bien. Y si declaro longitud de hora como constante, está perfecto. Ahora lo que yo digo es, ¿está mal si no lo declaro en este caso? En este caso no está mal, porque el formato de la fecha no va a cambiar. ¿Sí? Digamos, salvo que pase el año 9999, que pasa a tener un dígito más, no va a estar cambiando. Entonces, si lo pongo, ¿está mal si lo defino como constante? No. Y si no lo pongo, tampoco. Lo mismo que si a mí me dicen, por ejemplo, tenés los días de la semana. Siempre van a ser los mismos, no van a cambiar los días de la semana. Con lo cual, yo si tengo, no sé, un switch, ¿sí? ¿Necesito poner como constante cada uno de los días de la semana? La verdad que no tiene sentido, ¿sí? Siempre van a ser lunes, martes, miércoles, jueves, digamos, lo puedo hardcodear de alguna manera, eso y no está mal. ¿Se entiende? Los meses, ¿sí? Otra vez, ¿y si está como constante está mal? No, definitivamente no está mal. ¿Tá? Yo estoy explicando por qué no lo hago. Simplemente porque justamente sabía que iba a salir este tema. Y por eso lo puse a propósito ahí. ¿Sí? Y llamé a la opción de fin, que sí puede llegar a cambiar,
¿sí? Porque alguien me puede decir después, no, ahora ¿sabes qué? Quiero salir con escape, por ejemplo. No quiero que sea -1. ¿Está bien? Entonces, opción de fin posiblemente cambie en algún momento. Fíjense que quizás sea la que menos habían pensado como constante. ¿Está bien? Entonces, es un valor posiblemente que se modifique. Ahora, la verdad que el tipo de reserva, carta o libre, iba a ser siempre C o L, digamos. No le veo tampoco el uso de una constante, salvo que al libre lo quiera llamar B corta dentro del sistema, pero no le veo motivo, digamos. ¿Se entiende? Como para poner una constante y estar definiendo constantes. Lo puedo hacer tranquilamente. Definitivamente sí. ¿Sí? Es más, le veo más sentido a tener una constante C y L, ¿sí? Que tener el 10 y el 5, por ejemplo. Pues estoy seguro que la fecha no va a cambiar nunca. Y si no, estos dos, si quieren, los definimos como constantes. Ningún problema. Ante la duda, lo definimos como constante. Prefiero que sobre y no que falte. ¿Sí? Definir letra carta como carácter. O podemos poner letra C, ¿no? De carta. Más letra carta está. Y vamos a estar definiendo letra libre como carácter. Letra carta igual C. Y la letra del libre va a ser L. Entonces acá le pasamos la letra de la carta y la letra del libre. Sí, letra carta, la letra de la carta, entonces hacemos todo esto. Nos queda entonces ahora el calcular seña, donde recibe la cantidad de personas y el tipo de reserva. Calcular seña me va a dar un importe que recibía la cantidad de personas y el tipo de menú, ¿sí? El tipo de menú que elija. Y acá estaríamos preguntando si el tipo es igual a a letra carta, que ahora vamos a estar pasando por, le tenemos pasado por parámetro. Le tenemos que pasar letra carta. Y nada más, pasamos una nada más, letra carta. Por ahora. Si es igual a letra carta, porque acá sabemos que estamos llegando a la seña, ya estamos llegando con una letra correcta, ¿verdad? Que es C o L porque lo habíamos validado. Así que no hace falta que le pase las dos. Con que le pase una me alcanza. Decido pasarle letra carta, le podría haber pasado letra libre. Acá podríamos directamente preguntar por la letra, más que por la letra carta, porque si el día de mañana cambia, a mí no me importa qué letra me manden, que me la pasen por parámetro y listo. Como estamos mandando letra carta, si viene por el verdadero es porque quiero calcular la seña de carta, del tipo carta, ¿no? Entonces, el importe va a recibir, vamos a poner directamente seña carta. ¿Qué le tengo que pasar a seña carta? La cantidad de personas que vienen a comer y nada más. Porque el tipo no, pues ya sé que es carta. ¿Sí? Y si no, es porque es libre. Entonces voy a llamar a la rutina seña libre. Este es mi calcular seña. Una grabación. Bien. Para no tener que comparar entonces esta letra, ¿sí? Que es la que me suena muy forzada, porque el día de mañana el menú carta no existe más. ¿Sí? Y digo, uy, y pará, no existe más, ¿y qué letra le pongo acá?
¿sí? Estoy muy pendiente de una constante para que me funcione todo mi sistema de señas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué haría yo? No le mandaría ninguna constante acá, no le mandaría ninguna letra, ¿está bien? Y a obtener... lo había puesto en obtener máximo, miren la letra. Bueno, menos mal que no lo... calcular seña, ¿sí? No estaría recibiendo esta letra. Pondría un switch. Por más que sea de dos opciones, ¿sí? Que tengo dos menús, igual pondría un switch. Evaluaría el tipo de menú, el tipo de reserva, contra la letra carta, contra, si es que la quieren pasar por parámetro, ¿sí? Yo por eso dije, yo me parece que estas letras, como constante, complican más, porque ahora tengo que empezar a agregar parámetros, ¿sí? Entonces, ¿va a cambiar alguna vez la letra carta? Y la verdad que no. Y si cambia, tocaré acá de que es el proceso. No sé, es muy finita, ¿sí? Es muy finita la decisión de ponerlo o no, para mi gusto en este caso, ¿sí? Porque si no habría que pasarlo. Pero podemos estar pasando, no pasa nada. Y la letra, yo les dije, prefiero que sobre y no que falte. La letra de libre, ¿sí? Entonces, si es carta, ¿sí? Si es carta, bueno, que haga la señal de carta. Si es libre, que haga la señal de libre, ¿sí? Entonces, prefiero pasarle acá la letra de carta, la letra de libre. Entonces, ¿en qué cambia esto con respecto a lo que teníamos? En que mañana me agregan un tipo de reserva VIP, ¿sí? Y bueno, acá le mandaré la letra VIP, ¿sí? Le agrego la letra VIP. Acá pongo más, letra VIP, ¿sí? Y le mando que calcule la seña de la letra, del VIP. ¿Entendió? El por qué prefiero un switch antes de un if. Por más que sean dos opciones, porque puede llegar a crecer. Lo que se haría, nuevamente entonces, siguiendo con la lógica anterior, es reemplazar ese if por un tipo de reserva. Entonces, si tipo de reserva es letra carta, entonces sumo letra carta. Si el tipo de reserva es letra libre, entonces sumo a cantidad libre uno más. ¿Sí? Entonces nos queda un switch y el día que aparezcan más, puedo ir agregando con mucha más facilidad, ¿sí? Tocar código. Fíjense que es mucho más fácil ir metiendo casos acá, ahora, ¿no? Que ir agregando if validados. Entonces lo que nos queda ahora es calcular la seña carta, va a hacer la seña carta y hacer seña libre. Me va a devolver un importe, seña carta, donde le voy a pasar una cantidad. ¿Hace falta definir importe? Si ya la tengo definida ya, en la otra rutina que calcula la seña, sí, son dos importes distintos. ¿Sí? Son dos variables distintas. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Y bueno, importe va a recibir cantidad por 200. Era 200 pesos por persona. El 200 está medio raro, ¿no? Este 200 acá, y este sí pasa a ser un número mágico, ¿no? Que sale de dónde. Entonces, esto claramente es una constante, porque claramente va a cambiar. Ahora bien, esta constante, ¿de quién es? ¿Es del restaurante o es propia de la seña de la carta? Y el restaurante ni se entera que existe. Ese es un punto, ¿no? Es importante que el restaurante la sepa,
Está claro que el dueño local sabe cuánta seña está cobrando por persona, ¿sí? No porque yo la ponga dentro de una rutina, el dueño va a dejar de saber cuánto le cobra de seña a cada persona. ¿Eso está claro? Digamos, no es que yo que lo ponga acá, el dueño en su vida real y profesional, digamos, dentro del restaurante va a saber que cada persona va a pagar 200 pesos. Cuando yo hablo de restaurante, no hablamos restaurante como el ente, sino como la parte del sistema, ¿no? Es decir, el restaurante para mí programador, el restaurante es esto. O analista, el restaurante es esto, ¿no? Es el sistema que yo le estoy haciendo. No el dueño seguro que sabe. ¿Está bien? Tengo que correr acá el chat, seña carta. Entonces, el restaurante como sistema no necesita saber cuánto se cobra de seña, cuánto cobra la seña de la carta. Definir seña carta como real. Y seña carta recibe 200. Volvemos a calcular seña. Y tenemos que hacer seña libre pasándole la cantidad. Nueva función. Me va a devolver otro importe. Seña libre, a la cual le paso una cantidad. Y acá les voy a dejar, les dejo así un tip, una aclaracioncita. Porque hay veces que se marean con porcentajes, ¿sí? El total es mi 100%. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto será que tengo que pagar por un 15%? Y acá aplico regla de 3 simple. ¿Se acuerdan? Este por este divido este. Se los dejo así como un tip, ¿sí? Sé que todos lo saben, pero a veces se me marean con esto. Entonces va a ser, dijimos, el total. ¿Que cuánto va a ser el total? Va a ser 480 por el 15% dividido 100. ¿Sí? Sí, es lo mismo, en realidad da el mismo resultado. ¿Estamos bien? ¿Lo dejamos así esto? ¿O hay algo que sonaría medio raro? El 480 y el 15 no les gusta. Pero, ¿el 100 sí? Está claro que el 100 nunca va a cambiar, ¿no? Así que lo podemos dejar. Ok. El 15%. ¿De quién tiene que ser esa constante? ¿Quién es el único que debería conocer dentro de mi sistema ese 15%? Está claro que es seña libre, ¿no? Porque en ningún otro lado se usa. ¿Tá? Así que es una constante local. Definir descuento de libre como real y descuento de libre recibe 15. Ok. Así que este va a ser el descuento libre que acabo de crear, la constante. Y el 480, y para mí el precio del libre sí debería ser de todo el sistema de restaurante. Porque yo estoy haciendo una parte que es la parte de reservas, pero alguien va a tener que facturar y va a tener que conocer el precio del libre. ¿Sí? Entonces, para mí, el precio del libre sí debería ser una constante del restaurante. Le debería estar pasando por parámetro, ya entonces deja de estar en mayúscula, porque yo no sé, a mí me viene un precio, me viene el precio del libre, por parámetro, que ¿quién me lo va a estar mandando? Me lo va a estar mandando, ¿a quién llama seña libre? El calcular seña. ¿Sí? Entonces acá debería estar pasando, va a recibir un precio de libre también, que se la está pasando a la seña de libre. Y el programa principal, sí, entonces le va a estar mandando
a calcular seña y le iba a estar mandando las letras. La letra de carta y la letra de libre. Y a medida que aparezcan letras, lo vamos a ir agregando como un parámetro. Definir el precio del libre como real y precio libre recibe estos 480 pesos. Para calcular el porcentaje, entonces, el total de lo que tengo, o de lo que vendí, o de la cantidad de alumnos que se inscribieron, quiero saber cuál es el porcentaje entre hombres y mujeres, no sé, vendo dos productos, o no importa cuántos productos, 20 productos, ¿sí? De galletitas, 20 variedades de galletitas distintas. Bueno, la sumatoria de todas las galletitas es el 100%. De cada uno de los modelos, no lo sé, es X, ¿sí? Lo que conté de cada uno es lo que justamente quiero averiguar. Entonces, el total es el 100%. ¿Sí? Y lo que quiero averiguar... No, perdón. La cantidad que vendí de ese producto, que quiero averiguar qué porcentaje le corresponde, es lo que quiero averiguar. Entonces, regla de 3 simple de vuelta. Cantidad por 100 dividido total. ¿Estamos bien? No, porque no me engancho esto. Definir número como real. Y número va a recibir, ¿qué cosa? El total que yo le pase va a estar recibiendo un total por un lado, ¿sí? Que es la cantidad de productos que yo vendí de todo. Y por otro lado, lo que quiero averiguar, ¿sí? Una cantidad, para saber cuánto va a ser ese porcentaje. A la cantidad que yo le mande, por 100, dividido el total. Ese es el porcentaje que vendí de ese producto, ese porcentaje de mujeres que se anotaron en algún lado, en una inscripción, ¿sí? Que sale el porcentaje de mujeres. Bueno, el total va a ser la sumatoria de todas las personas que se anotaron y la cantidad va a ser la cantidad de mujeres que se anotaron, ¿sí? Entonces la cantidad de mujeres por 100 dividido el total. ¿Está claro? Entonces, fíjense, calcular porcentaje que espera recibir, un total y una cantidad. Mostrar porcentajes, entonces debería estar mandando un total, mostrar porcentajes en este caso del menú libre, un total y una cantidad de libres. Y la cantidad de libres, ¿sí? Para poder calcular porcentaje. Ahora el total, ¿qué es? Y el total, tengo dos formas de hacerlo, ¿sí? Yo les voy a mostrar una forma que se puede hacer y que está bien hacerlo. Una forma fácil, tradicional, un clásico, defino una variable total y a total le asigno cantidad de L más cantidad de C. ¿Sí? Algo clásico. Y mando el total. Otra forma de hacerlo puede decirle, bueno, el total mío es la cantidad de L más la cantidad de C. Es decir, esta cuenta, hacerla directamente en el argumento de llamada de calcular porcentaje. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tengo que escribir, ok, vamos a escribir, no, pará. Hay una función que tiene que calcular el porcentaje. Dale, calcula el porcentaje. No, pero espera, porque primero tengo que sumar esto. Ok, sumalo. Lo sumo, el resultado va a ser el primer argumento y después le paso esto como segundo argumento. Entonces ahí ya está en condiciones de calcular el porcentaje. Lo calcula, me trae un valor y lo puede mostrar. Puede ser hecho así o también podría ser hecho así, miren. ¿Por qué se lo doy de tres formas distintas? Para que vean que se puede hacer. Nada más que eso. El porcentaje de carta es de calcular porcentaje. No hago un calcular porcentaje por cada uno, ¿eh? No, porque el cálculo del porcentaje es único, es el mismo. ¿Está claro? El porcentaje se calcula siempre igual. ¿Está? Si yo tengo que hacer una suma, agarro una calculadora, hago la suma, no tiro la calculadora y compro otra para hacer otra suma. ¿Sí? Calcular porcentaje es lo mismo.
Es de la misma función, ¿sí? Yo podría tener una rutina que se llame sumar, a la cual le paso por parámetro la cantidad de L y le paso por parámetro la cantidad de C. Entonces, fíjense que acá estoy utilizando en este momento, ¿sí? ¿Se puede hacer esto? Sí, ahora lo vamos a probar. Fíjense que yo estoy haciendo. Tengo que escribir. No, pero espera. Antes de escribir hay que calcular el porcentaje. No, pero pará. Porque antes hay que llamar a esta función con estos parámetros. Ok, llamar a función. Sumar me va a sumar estos dos valores. Y me va a traer un valor. Lo reemplaza y lo utiliza como argumento de llamada de calcular porcentaje. ¿Está bien? Es otro uso de las funciones. Entonces vamos a hacer sumar simplemente para que veamos, ¿no? Va a estar sumando esos dos valores, no va a tener nada raro, pero para que vean que funciona y que se puede hacer. Para ver que se puede utilizar una función como argumento de llamada de otra función. Tenemos entonces, vamos a probar el programita, que creo que no tenemos muchos errores. Va a aparecer un error que nadie me lo dijo. Quiero que sepan que hay un error buscado y deseado. Ahora sí. Ok. Ingrese cantidad de personas. Vienen dos personas. La fecha. 2 de mayo. No. Fíjense, longitud ingresada que habíamos puesto, ¿sí? Para que vean cómo funcionaba la longitud. Longitud ingresada, 3 caracteres. Y está bien, porque es el 2, la barrita y el 5. ¿Sí? Y necesito tener 10 caracteres. ¿Sí? Fíjense que le pusimos el mensaje, necesita 10 caracteres. Entonces hay que volver a ingresar la fecha. Ok. 30, 04, 2020. Bueno, no estaba bien escribiendo ahí. 30, vamos a poner la fecha de hoy, 04, 2020. Ok, me lo tomo bien. La hora, y ahora son las 9 y 59, exactamente. 9 y 59. No, ingresaste 4 caracteres y tenías que ingresar 5. Ok, 09 y 59. Ahora sí. Tipo de reserva, carta. Entonces ponemos J. No, error. ¿Sí? Carta minúscula, me lo tomó. Reserva confirmada, el valor de la seña es de 400 pesos. Está bien porque puse 2 personas. ¿Sí? Aquí arriba estaba. Cantidad de personas 2. A 200 pesos cada una, 400 pesos. Ingrese la cantidad de personas. 0. No. Menos 5. Menos 6. Tampoco. Bien. Entonces viene una persona. Bueno, la fecha. 10 caracteres. Vamos con la de hoy. Perfecto, la hora. Tengo que ingresar exactamente 30 barra 4. No, para probar puedo. Yo sé que son 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Cualquier cosa. Va a tomar la longitud de 5 y listo. Ingresa el tipo de reserva. En este caso vamos a hacer un libre. Muy bien. El valor de la seña es de 72 pesos. Y viene otro más. Ahora con, no sé, una persona. Fecha. Hora. Tipo de reserva. Carta. Mayúscula, no la probé. Cantidad de personas. Reserva confirmada, perdón. 200 pesos porque es una sola persona. Carta. Muy bien. Listo, no quiero más. Menos uno. Y me dice, seña más alta, 400 pesos. Que se pagó. El porcentaje de libre es de 33,33 periódico y el porcentaje de carta es de 33,33 periódico. ¿Está bien esto? No está bien. Porque 33 más 33 me da 66. Me estaría faltando otros 33, ¿no? Hay algo mal que hice. Claro, por eso. Debería ser 100 entre los dos. Les comento, tampoco era el error buscado. ¿Sí? Pero vamos a analizar a ver qué pasó. Fue un error mío. Que me imagino que debe estar acá. Ah, ya me imagino cuál es.
En la función de calcular seña, cuando copié y pegué, no le cambié el nombre a la variable. Calcular porcentaje, no. Mostrar porcentajes. Claro, acá ven. La cantidad de carta y le estoy mandando la cantidad de libres. Vamos a volver a probarlo. Entonces, ya no con todas las validaciones porque ya probamos las validaciones. Entonces, ingresa la cantidad de personas, 2, fecha, hora, tipo de reserva, carta, 400 pesos, cantidad de personas 1, fecha, hora, tipo de reserva, libre, cantidad de personas 3, fecha, hora, tipo de reserva, carta. 600 pesos. Listo. Menos 1. Ahora sí. ¿Sí? Porcentaje de libre de 33,33 periódico. Porcentaje de carta 66,66 periódico. La seña más alta son 600 pesos. Hasta acá parece que funciona. ¿Sí? Tuvimos que solucionar un errorcito ahí de lógica. Sí. Pero ¿qué pasa? Viene ahí y me dice, no quiero, no hubo reservas hoy. Ok, menos 1, me voy. ¿Qué pasó acá? Este era el error esperable, digamos, ¿no? ¿Qué pasó acá? Estoy haciendo una división por 0. ¿Dónde? Cuando voy a mostrar el porcentaje. ¿Sí? Al momento de calcular el porcentaje, estoy haciendo la división por 0. ¿Por qué? Porque no tuve cantidad. ¿Sí? Fíjense que le estamos pasando el total. ¿Sí? Calcula porcentaje. ¿Qué hace? Divide sobre el total. Pero el total es 0 porque no hubo ninguna. Ni cantidad de libre ni cantidad de carta. Así que el total va a estar en 0. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería filtrar, ¿sí? Y decir, si total es distinto de 0, entonces hago la cuenta. Si no, y bueno, número recibe 0. Si bien no se puede dividir por 0, pero prefiero que le devuelva un 0 antes que explote mi programa. ¿Está claro? Entonces ahora sí. Ya no espero más errores. Bueno, la ejecución normal ya la habíamos probado y andaba. Si ingreso menos 1, de entrada me va a decir seña más alta 0, porcentaje de libre 0, porcentaje de carta 0. Como dato de color podríamos, por ejemplo, en mostrar porcentajes, ¿sí? El porcentaje de libres es de todo esto, coma, el símbolo por ciento. Si agrego menos 1, le pongo menos 1, me tira todo esto en 0. Bueno, pero no quiero que me tire 0 porque me queda feo, ¿sí? Queda más lindo si me tira un mensaje, no hubo reservas, no se registraron reservas. Entonces, cómo hago eso? Y bueno, puedo venir acá y en el programa principal decir, al momento de hacer las salidas, y pregunto, tendría que preguntar si cant L y cant C son ceros, las dos, ¿no? Bueno, me queda más cómodo preguntar si cant L más cant C son iguales a 0. ¿Sí? Si la suma de estas dos me da 0, es porque no hubo ventas, no hubo reservas. ¿Sí? Entonces, si son distintos de 0, ¿qué quiere decir? Que hubo. Entonces ahí sí, escribo el máximo, escribo la seña más alta y muestro los porcentajes. Y si no, quiere decir que no hubo reservas. Bueno, podemos estar mostrando un cartelito, ¿no? No se ingresaron reservas. Bien, ahora sí entonces. Lo corremos. Si nos ponen menos 1 de entrada, nos ingresaron reservas. Y si no, lo va a estar procesando. 1,
tipo de reserva carta, 200 pesos, menos uno. El porcentaje de carta es de 100%, de libre es de 0%, más seña más alta 200. Y acá finalizamos el programita este. Creo que no nos queda más por mejorar. Creo que les di todas las variantes que podíamos tener, ¿sí? En cuanto que estuvimos hablando mucho de constantes, de analizar las constantes, analizar, vimos cómo poner funciones dentro de funciones, o de llamar a funciones, o de utilizar funciones como argumento de llamada de otra función, cómo analizar si nos convenía un if o si nos convenía un switch, por ejemplo. Bien, creo que acá terminamos este ejercicio.